Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Conversarte Académico. En esta ocasión hablaremos sobre un tema extremadamente pertinente como es el tráfico ilícito de bienes culturales, una problemática que se ha venido arrastrando a lo largo de los tiempos y que contemporáneamente ha tenido una mayor atención en relación a políticas vinculadas a la memoria de los pueblos. Tenemos con nosotras y nosotros la presencia del doctor Ryan Carlos Ramírez, a quien agradecemos muchísimo su gentileza y apoyo al estar hoy compartiendo un poco de su gran conocimiento sobre este interesante tema. Gracias, querido doctor Ryan Ramírez. Bienvenido. Qué grato saludarla, mi querida profesora Jenny, a todo el equipo que hace posible conversarte. Pues, para mí, quiero que sepa, es un gran honor acompañarlos en esta oportunidad, en esta grata conversa y poder compartir ideas sobre estos temas que nos apasionan muchísimo, como es el tema del patrimonio cultural, específicamente sobre lo que es el tráfico ilícito de bienes culturales. De igual forma, pues un gran saludo a todos los oyentes que se conectan, esperando siempre les sea de gran utilidad estos temas, bien sea para aclarar, para alentar a profundizar más, eh, repito, sobre estos temas que suelen ser tan interesantes, ¿no? Y además apasionantes, y además, bueno, necesarios a la hora de coadyuvar y a la protección y defensa de nuestro patrimonio cultural. Así que muchísimas gracias. Nuestro invitado, el profesor Ryan Carlos Ramírez, es abogado egresado de la Universidad Santa María y doctor en Patrimonio Cultural por la Universidad Latinoamericana y del Caribe, ambos con sede en Caracas, Venezuela. Fue consultor jurídico del Instituto de Patrimonio Cultural de dicho país y, entre otros de sus trabajos, tiene muchísimos años dedicado al estudio como especialista en el área del tráfico ilícito de bienes culturales, contando además con diversas intervenciones y publicaciones sobre el tema a nivel nacional e internacional. Doctor Ryan, tocar el tema del tráfico ilícito de bienes culturales es muy complejo, pues puede haber muchos factores en juego. Cuando se habla de tráfico ilícito de bienes culturales, ¿a qué se refiere esto exactamente? Una de las vulnerabilidades del patrimonio cultural, en efecto, lo constituye el tráfico ilícito de bienes culturales. Podríamos o podría pensarse, obviamente, que estamos hablando de un concepto de reciente data, sin embargo, no es del todo cierto. Ya en las primeras luchas del hombre contra el hombre, en sus ansias de poder y dominación, los objetos de valor han sido históricamente codiciados y demandados, lo que incrementaba las ansias de poder poseerlos, coleccionarlos, exhibirlos, como una forma de prestigio, incluso como una forma también de dominación sobre el territorio ocupado. Por ende, pues se hizo habitual y costumbre ciertas actividades o prácticas, como el saqueo, el expolio y el pillaje, que hoy día pues forman parte de este fenómeno al cual tratamos de conceptualizar. Estos eran ejecutados por quienes dominaban estas ocupaciones y conflictos, lo que hizo legitimar de algún modo tales conductas para quien en beneficio llevaban a cabo estas acciones, dando paso a lo que hoy llamamos o lo que la doctrina ha identificado como el jus praedae o el derecho al botín, que constituían en apoderarse de todos esos bienes, incluyendo los bienes culturales del territorio vencido, sin mayores consecuencias. Esto nos ayuda a comprender un poco parte del origen de lo que hoy conocemos como tráfico ilícito de bienes culturales. Otro aspecto importante para entender son las primeras concepciones sobre los bienes culturales, las cuales obedecían en su mayoría a un carácter religioso que los bienes adquirían por el contexto social de la época y cómo esto ha venido evolucionando, ¿no? Cómo ha venido mutando a través de la historia del hombre, sobre todo en cuanto a su uso, a su valoración, convirtiéndolo en la actualidad en bienes de características similares a los bienes de consumo, siendo objeto esto de comercialización, obviamente. Esto logra dar paso a un tránsito de bienes culturales que hoy por hoy es común identificar, donde particulares, estados, instituciones públicas y privadas, y en las que intervienen diversos protagonistas,
como casas de subastas, museos, marchantes, artistas, coleccionistas, hacen posible ese flujo o ese tránsito de bienes culturales. Eso ha convertido, o ha hecho, mejor dicho, que esa demanda de bienes culturales se vuelva muy fuerte, tan fuerte que ni ese mismo mercado lícito apenas pueda lograr satisfacerla, y mucho menos controlarla, ¿no? Esto alimenta un mercado ilícito, o la idea de un mercado ilícito de estos bienes que nace para compensarlo malamente, hay que decirlo. Viene a compensar justamente esa oferta faltante y donde reina la especulación sobre el mercado de estos bienes, sin importar evidentemente su dimensión social que estos poseen y dejándose llevar netamente por el valor comercial. Pero ¿qué es en sí mismo o conceptualmente qué es el tráfico ilícito de bienes culturales? La Interpol, quien es una organización eh, internacional de policía criminal, y que viene luchando, haciendo frente a la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales, lo define como un proceso que incluye diversas actividades o conductas en las que el objetivo final es entregar al consumidor productos en violación de las leyes, ¿no? En distintos conceptos y distintos autores coinciden que forman parte de diversas actividades en las que describen el hurto, la excavación clandestina, la exportación ilícita, las excavaciones, el guaquerismo, el coleccionismo, el blanqueo de capitales y otras actividades que hacen vida alrededor de la consumación de este fenómeno. Sin embargo, bueno, pero es notorio, lógicamente, el crisol de elementos que están inmersos en la comisión de este tipo de fenómenos, por lo que lo hace complejo a la hora de descifrarlo conceptualmente y enclavarlo en un tipo penal jurídicamente. Sin embargo, existen ciertas características básicas indispensables al momento de definirlo, entre las que destaca un primer elemento que va dirigido al carácter cultural de los bienes, que son susceptibles de tráfico. En principio, pues pudiéramos pensar que estamos hablando de bienes culturales y bienes culturales muebles, que por su naturaleza pueden obviamente trasladarse de un sitio a otro. Como segundo punto, pues obviamente estamos hablando que no todos los bienes culturales son susceptibles de protección, es decir, requieren del reconocimiento del Estado para que entren en esa esfera de protección al cual se encuentra sujeto el patrimonio cultural, es decir, ese reconocimiento que no es más que una ficción jurídica que se hace mediante una declaratoria específica, general, y que dependiendo de la autoridad que la dicte, evidentemente, pues se hace mediante una providencia administrativa o mediante un decreto presidencial. Eso hace justamente que estos bienes culturales, que por las características excepcionales, entiéndase histórica, artística, eh, y cualquier otra valoración, son sujetos de ser reconocidos y así declarados como parte del patrimonio cultural. Esto hace, evidentemente, este, o incluye este tipo de bienes dentro de esa esfera del patrimonio cultural y por tanto pues están sujetos a esas disposiciones legales y constitucionales de cada estado. Por tanto pues son protegidos, están amparados bajo el manto de esa ley. Como excepción a la norma, pues obviamente tenemos que agregar también los bienes relacionados al patrimonio arqueológico y paleontológico, las cuales per se son objeto de protección si que exista este previo reconocimiento, digamos, de algún modo. Por tanto, son merecedores de ser protegidos y sometidos igualmente al imperio de la ley, ¿no? Hay un segundo elemento en la cual UNESCO pues, lo ha identificado y lo ha reprochado y repetidas veces, que son la importación y la exportación y la transferencia de propiedad ilícita, pero no sobre cualquier forma de transmitir, sino únicamente aquellas que resulten ilegítimas, es decir, a espalda y desobediencia de las normativas de origen o de destino que transita el bien cultural. Un ejemplo de ello, en el caso venezolano, por lo menos un cuadro de Armando Reverón, el cual tiene una limitación de exportación, o en el caso del patrimonio arqueológico paleontológico, que son
bienes que forman parte del Estado venezolano, son bienes que forman parte del dominio público y además que se rigen bajo el principio de inalienable, imprescriptible e inembargable, los cuales lo excluye obviamente del comercio. De manera que basta identificar que estos bienes puedan ser exportados o comercializados para identificar la ilicitud de la actividad. Hay un tercer elemento, el cual señala o lo ha señalado no solamente el Interpol, sino también la UNESCO, que es el carácter transfronterizo de esta conducta. Ya se ha dicho, obviamente, que el carácter transnacional que caracteriza este tipo de fenómenos se da debido al conjunto de actividades que se realizan mediante esa pluralidad de jurisdicciones. Es decir, normalmente hay un país de origen, hay un país de tránsito y un país de destino. A eso nos referimos cuando hablamos de esa pluralidad de jurisdicciones. No obstante, pues algunos autores han señalado que esta conducta no necesariamente se da en intervención de diversas jurisdicciones internacionales, como se ha señalado, sino que además se da dentro de los países, o sea, internamente esta actividad y que también puede considerarse como tráfico ilícito, posición en la que yo, pues, por supuesto que estoy totalmente de acuerdo. Hay un cuarto elemento dirigido a la existencia necesaria del quebranto, ¿ok? Y eso es lo que le da la característica de ilicitud a tal fenómeno. Es decir, debe haber un quebranto de la norma del régimen jurídico al que se encuentra sometido ese patrimonio cultural, obviamente. En el caso nuestro, pues a nuestras leyes, a la Constitución, en el caso venezolano, quise decir a la Constitución, a la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural y a las convenciones suscritas con motivo de esta lucha, ¿no? Igual como pasa en cualquier país. De manera que esta actividad debe estar, obviamente, quebrantando todas estas disposiciones. Por ejemplo, en la ley sobre el delito de contrabando, eh, se tipifica obviamente ahí la sustracción y la extracción de bienes que forman parte del patrimonio cultural y obviamente que en ausencia de la autorización de la institución que ha de regir la protección y defensa del patrimonio cultural, en ausencia de esa autorización, pues se considera con el delito de contrabando y además con, con el contrabando agravado. De manera que el desconocimiento a la norma es lo que hace o le da el carácter ilícito a esta actividad, como ya lo he dicho. Hay un quinto elemento relacionado al fin comercial que caracteriza dicha actividad y evidentemente en cualquier estación de esta cadena pues siempre se va a ver manifiesto el fin comercial que, que, que tiene y que identifica obviamente este fenómeno de tráfico ilícito. Si no fuese así, no ocupara el tercer puesto después del tráfico de armas, de estupefacientes y estuviese a la par con la trata de personas a nivel mundial, ¿no? Hay un sexto elemento dirigido al expolio del bien cultural que es producido por la descontextualización del sitio donde se encontraba enclavado desde el punto de vista físico. Pero no solamente esto desde el punto de vista físico, sino también la descontextualización del imaginario colectivo, ¿no? Y esto debido o considerando el valor cultural o la dimensión social que estos bienes están llamados a cumplir. Y justamente por ello son reconocidos por la sociedad y por esto justamente la sociedad se siente identificada por estos bienes. Finalmente hay unos sujetos activos y unos sujetos pasivos. Las organizaciones de cortes internacionales, algunas de ellas, han querido definir estos sujetos activos como grupos delictivos organizados, grupos terroristas, grupos híbridos, incluso entidades con personalidad jurídica, personas físicas con distintos grados de participación, es decir, todas aquellas personas que bajo sus oficios, funciones, conocimientos, cargos, facilitan la comisión de esta conducta.
por lo que el sujeto activo, pues a mi modo de pensar, no requiere una calificación especial, pues cualquiera puede ser promotor sin necesidad de que requiera una calificación profesional, ¿no? Y un sujeto pasivo que atiende, que quizás considerando el carácter o sin perjuicio, obviamente, del derecho individual de la persona y atendiendo el carácter colectivo de los bienes jurídicos protegidos, ese sujeto pasivo va a ser la sociedad, la población, obviamente representado por el Estado. Esto, pues a grosso modo, son los elementos o son unos elementos importantes a la hora de identificar de qué se trata el tráfico ilícito de bienes culturales. En este orden de ideas, quisiera que nos explicara el marco legal internacional en relación al tráfico ilícito de bienes culturales. La historia ha evidenciado la gran necesidad de proteger el patrimonio cultural de los pueblos ante las destrucciones indiscriminadas, no solamente del proceso de conquista al que fuimos sujetos, sino también producto de los conflictos armados, dando paso para las acciones que a futuro se constituyeron en expolio, en comercialización ilícita de obras de arte, así como en las colecciones arqueológicas y paleontológicas, para finalmente convertirse en lo que hoy por hoy conocemos como tráfico ilícito de bienes culturales. Desde luego que esta situación pues, dio paso a la construcción de diversos instrumentos internacionales, convenciones, tratados, alianzas, una cantidad de recomendaciones que van desde la protección del patrimonio cultural, eh, que van desde controlar la actividad, las prospecciones arqueológicas, así como también de tratar de impedir justamente la ejecución de este tráfico ilícito de bienes culturales, ¿no? Para ello, yo voy a tocar dos convenciones que creo que son importantes a la hora de hablar de tráfico ilícito de bienes culturales. Una, la Convención de la Haya, ¿okay?, que es la de 1954, es la Convención para la Protección de los Bienes Culturales en caso de conflicto armado, y otra es la de 1970, que es la Convención que trata de impedir justamente la importación y la exportación y la transferencia ilícita de bienes culturales. En principio, pues tenemos la convención esta de La Haya, que es aprobada por la UNESCO el 14 de mayo de 1954. Viene a ser un instrumento vinculante de carácter internacional cuya finalidad es proteger el patrimonio cultural en tiempos de guerra inicialmente. Todo de ello, pues, eh, producto de estos escenarios bélicos que venía presenciando la humanidad y donde justamente este patrimonio cultural, bien sea las obras de arte, las colecciones arqueológicas, las pinturas, estas obras representativas de las culturas de los pueblos, eran las que venían sufriendo estas innumerables pérdidas, específicamente durante la Segunda Guerra Mundial. Dentro del texto del instrumento, pues, genera o trata de generar esa conciencia del valor del patrimonio cultural como un elemento en el que obligatoriamente los estados deben implementar ante esta creciente necesidad que se genera de tomar medidas para la protección y defensa, especialmente frente a los daños que sufren durante las guerras, durante todos estos conflictos, que tienden a ser espacios por excelencia para cometer este tipo de hechos punibles, especialmente a través de saqueos y bombardeos, obviamente, que conllevan directamente al tráfico ilícito de estos bienes culturales. Además plantea lo que se entendería como el primer concepto de bienes culturales, o mejor dicho, la primera clasificación de bienes culturales. Sin embargo, no limita exclusivamente los bienes a ser protegidos como aquellos que mediante regulación o manifestación expresa de un órgano rector formen parte de ese patrimonio cultural de los pueblos, sino simplemente bastaba que tenga importancia para esto, es decir, que sus características reflejen parte importante de la historia y que conlleva la valoración social de los pueblos de origen. Por otro lado, pues no se limita a los bienes muebles exclusivamente, los que puedan ser objeto de expolio y destrucción,
durante estos conflictos bélicos, sino que extrapola a los bienes inmuebles y contextos urbanos la afectación, ya que a los ojos de este instrumento todo en conjunto terminan sufriendo graves daños a la hora de conflictos armados. Sin embargo, esta convención no solamente se ocupa de definir o clasificar, digámoslo así, jurídicamente los bienes culturales, sino que impone un conjunto de obligaciones para los Estados partes, dirigidos al establecimiento de un régimen de protección a nivel internacional, que consiste en respetar y aplicar cada una de sus disposiciones, tanto en época de paz como en periodos de conflicto, inclusive durante el transcurso de este. De manera que en tiempos de paz, los estados tienen el deber de adoptar todos los instrumentos y medidas necesarias para que en caso justamente de conflictos o ocupaciones le fuese posible garantizar una protección óptima de esos bienes, tanto pertenecientes a su patrimonio como aquellos que se encuentren en su territorio. Seguidamente, la Convención compromete a los Estados partes a abstenerse de utilizar los bienes culturales para fines que los exponga a su destrucción frente a un conflicto armado. Sin embargo, sujeta eh, a una necesidad militar, como lo dicen ellos, una necesidad militar, o como lo dice el texto de la norma, una necesidad militar que de manera imperativa impide su cumplimiento. Esto genera, por supuesto, eh, desde mi forma de interpretar eh, esta situación, pienso refleja gran debilidad de la letra de la convención, ya que si bien ofrece una mirada que ciertamente invita y establece ciertas directrices para que los estados se comprometan al resguardo, a su protección o a la protección de los bienes culturales, estos mismos están quedando condicionados y totalmente desprovistos de la misma cuando existe esta tal necesidad militar, por lo que dejan mucho que decir. La verdad que no muestra el verdadero fin de la convención, porque aun cuando hay que reconocer, ofrece opciones y criterios novedosos, como es la idea esa de la clasificación de bienes culturales, porque hay que decirlo, es novedosa esta incorporación, deja disposiciones a la libre interpretación, condicionándolo y prevaleciendo el interés militar, lo que en esencia se debe a este documento, que es la protección y defensa de esos bienes inmersos en estas líneas de conflicto en guerra, ¿no? Pues aquí obviamente podemos apreciar obviamente la amplia influencia que tuvo o que se tuvo de la Segunda Guerra Mundial, ya que no podemos desprendernos del contexto o del momento en que se elaboró esta convención y que se puede ver que la verdadera intención que había era de atacar ciudades enteras. Pero bueno, sigamos adelante. Seguidamente establece la necesidad de colocación de un emblema en los espacios en que se resguarden bienes muebles o representen bienes culturales inmuebles, esto con la intención de facilitar la identificación y evitar la destrucción por fuerzas ocupantes. Con esto deja entender que hay dos tipos de protección a la hora de establecer estos mecanismos de amparo. Una general, que aplicaría a todo tipo de bienes culturales, y una especial. En cuanto a la protección especial, es necesario que concurran ciertos requisitos, entre ellos la distancia a objetivos militares y la inscripción de los bienes culturales en un registro internacional de bienes culturales bajo protección especial, con lo que se logra la inmunidad de esos bienes y los cuales es indispensable la colocación de este emblema. Sin embargo, este registro no tuvo mucho auge en los estados debido a las exigencias no adaptadas a la realidad, toda vez que la condición era que el bien cultural se encontrara suficientemente a distancia de estos centros industriales o de objetivos militares importantes. Pues en la mayoría de los casos era casi imposible cumplir con esta condición, ya que muchos bienes culturales se encuentran ubicados en el corazón de ciudades, rodeados de zonas residenciales, así como de objetivos militares. Por ejemplo, en el caso venezolano, basta con revisar el primer censo del patrimonio cultural venezolano como para visualizar la amplia existencia de bienes patrimoniales,
tanto muebles como inmuebles dentro de contextos urbanos, totalmente aledaños y circundantes en espacios militares. Más adelante nos encontramos con el primer protocolo de la convención. El mismo fue aprobado por la UNESCO el 14 de mayo de 1954, entrando en vigor en el 56. Dentro de su función define y detalla la obligación de los estados partes tienen en impedir la importación y la exportación de los bienes culturales en territorio ocupado durante un conflicto armado. Asimismo, instan los estados a comprometerse a colocar bajo secuestro los bienes que hayan sido importados a su territorio y procedan de un territorio ocupado. Otra obligación que asumen los estados partes en este protocolo es la devolución de los bienes culturales al cese de los enfrentamientos, sin que puedan esto oponerse a ellos aduciendo compensación por reparaciones de guerra, debiendo el estado ocupado indemnizar a los poseedores de buena fe de esos bienes. Posteriormente nace el segundo protocolo, que es aprobado el 26 de marzo del 99, es desde reciente data, digámoslo así. De la letra de este documento pareciera constituir mejoras a la protección de los bienes culturales al establecer procedimientos ya mucho más concretos y mucho más adecuados a la evolución del derecho internacional, de lo que identifican una serie de lineamientos bastante acordes con que a los requerimientos internacionales se refiere. Uno es la preparación de inventario, es indispensable, ¿ok? Para hablar de protección y defensa del patrimonio cultural. Otro, obviamente, tiene que ver con la planificación de medidas contra incendios y derrumbamientos de estructuras. Esto pensando en las protecciones de los bienes culturales. Otro va dirigido a la preparación del traslado de bienes culturales y la protección adecuada en sitio de estos bienes. Y otro no menos importante, que era la designación de las autoridades que tendrían en todo caso el compromiso o sobre sus hombros el compromiso de la salvaguardia de estos bienes culturales. Seguidamente el instrumento ratifica el hecho que exista una derogación militar infundada de manera imperativa para que el bien cultural deje de tener las prerrogativas y protecciones, situaciones que hemos dicho o dejan mucho que pensar, ¿no? Que prevalezca este objetivo militar sobre lo que en esencia se debe este instrumento que es la protección y defensa de estos bienes. Asimismo, contempla el deber de los estados de tomar precauciones tanto como alejar los bienes culturales muebles de los objetivos militares. Disposición esta que sigue, al igual que las anteriores, generando contradicciones sobre la esencia que debería perseguir este tipo de instrumentos, siempre tomando en consideración que con respecto a los bienes que realmente puedan alejarse, sean aquellas cuyas características físicas y naturales se lo permita, como los bienes muebles. Es decir, eh, había todo un tema o un movimiento o unos lineamientos sobre los bienes muebles, dejando a la suerte del conflicto los bienes inmuebles, lo que ahí generaría obviamente pues una desigualdad totalmente a la hora de hablar de protección y defensa, ¿ok? Totalmente, diría yo, confusa y ambigua, porque si estamos hablando de proteger el patrimonio cultural, si el instrumento en sí mismo, en su primer articulado, habla de una clasificación de bienes donde incluye los bienes muebles, los bienes inmuebles, y hace toda una definición de cuáles son los bienes a proteger, y en una disposición me dice, bueno, simplemente corren la suerte los bienes muebles que puedan, o en este caso los bienes muebles o aquellos muebles que por su naturaleza pueden ser trasladados, corren la suerte de ser protegidos, y los bienes inmuebles pues lamentablemente no podemos hacer nada sobre ello, pues ahí hay grandes contradicciones en las que eh, yo, digámoslo en otra manera, salvo mi voto eh, frente a esta postura. Hay inclusive otros instrumentos internacionales sobre el tema,
Por favor, háblenos de ellos. Ahora hablaremos sobre la Convención sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la importación, la exportación y la transferencia de propiedad ilícita de bienes culturales. Esta es una convención presentada al igual por la UNESCO, es aprobada el 14 de noviembre de 1970, sin embargo entra en vigor el 24 de abril de 1972. Constituye este instrumento el marco internacional de mayor relevancia hoy por hoy cuando nos referimos a la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales, que viene impulsado por dos instrumentos previos, ¿no? Uno referido a unas recomendaciones referidas a las excavaciones arqueológicas, que es del año 56, y otra recomendación que lleva el mismo nombre de la convención, que es del año 64. Este instrumento normativo pues persigue la necesidad que los estados tomen conciencia de defender el patrimonio cultural. Por ello busca comprometer a los estados parte a la formulación de medidas, de la creación de instrumentos de protección, bien sea en la creación de políticas públicas, medidas legislativas, jurídicas y otro tipo de acciones que van justamente de la mano o que coadyuvarán, mejor dicho, a la lucha contra este tráfico ilícito de bienes culturales. Ya en su cuerpo normativo hace una clasificación de los bienes que son objeto de protección a la letra de esta convención. Sin embargo, esta lista, la cual enuncia las categorías de los bienes que componen el patrimonio cultural, señala que no se debe entender como limitativas, ¿no? Sino solamente de una forma enunciativa, considerando y respetando la existencia de otras categorías que pudieron también formar parte del patrimonio cultural de los demás pueblos, obviamente. Reconoce, por otro lado, unos elementos contentivos característicos del tráfico ilícito de bienes culturales, como lo son la importación, como lo son la exportación y la transferencia de propiedad ilícita, los cuales ha señalado textualmente que son una de las causas principales del empobrecimiento del patrimonio cultural. De igual forma, dispone la importancia de fortalecer la coordinación interinstitucional a nivel nacional e internacional, con la intención pues, de consolidar esa lucha permanente contra este fenómeno de tráfico ilícito de bienes culturales, que dependerá en buena medida, diría yo, de la voluntad de los estados partes. Ahora bien, en ese afán de aglutinar intenciones, de aglutinar acciones de los estados, esta convención plantea siete estrategias que son vitales, según mi punto de vista, para la lucha contra este fenómeno, ¿no? Uno, que es contribuir a la preparación de los proyectos de texto legislativo. En este sentido, es necesario decir que hay que avanzar, ¿ok? Tenemos que avanzar a actualizar nuestras normas, nuestros textos jurídicos, conforme a los instrumentos internacionales. Es necesario, o es supremamente necesario, que se reproche no solamente desde el punto de vista moral, sino jurídico, este fenómeno de tráfico ilícito de bienes culturales. Por lo que es importante tipificar como delito en los cuerpos normativos, tanto administrativos como penales, todas estas actividades que hacen posible el tráfico ilícito de bienes culturales, incluyéndolo justamente a este. Yo pienso que ya es hora que llamemos al monstruo por su propio nombre y le demos el castigo que se merece, ¿no? Otro punto importante es el de establecer y mantener un inventario o un registro nacional de protección, herramienta que es fundamental para la lucha contra el tráfico ilícito, pues no podemos defender lo que aún no identificamos. Por eso es preciso esta herramienta, ya que nos permite de manera efectiva cuáles son las características físicas a la hora de hacer un seguimiento en caso de ser traficado ilícitamente. Este registro
pues nos permite identificar en cualquier lugar del mundo el bien cultural y desplegar las acciones necesarias que debamos a cometer justamente, ¿no? Otro elemento que forma parte de esa estrategia es el fomento y desarrollo o la creación de las instituciones científicas y técnicas, ¿no? Como son los museos, las bibliotecas, las instituciones que tienen la labor de llevar esa defensa del patrimonio cultural, pues constituye estos los espacios necesarios o los escenarios necesarios en los que debería poder garantizarse esa protección, la intervención controlada y la exposición de estos bienes culturales. Otra estrategia a la que hace mención esta convención es controlar las excavaciones arqueológicas, así como garantizar en sitio determinados bienes culturales. Por eso es necesario los manuales y reglamentos sobre la intervención de yacimientos arqueológicos, así como acometer las medidas extraordinarias necesarias sobre distintos bienes culturales, que ante un temor fundado sea necesario desplegar medidas preventivas. Otra estrategia va dirigida a la creación de normas y principios éticos a los directores de museos o coleccionistas, anticuarios. Al respecto, pues, como ejemplo de ellos, tenemos los creados por la UNESCO, que es el Código de Ética para Marchantes de Bienes Culturales, donde recoge toda una cantidad de normas de corte éticos y morales que deben justamente estas personas que hacen vida en todo ese ecosistema de circulación de bienes culturales o ese mercado de bienes culturales legales con la finalidad de hacerle frente a este tráfico ilícito de bienes culturales, ¿no? Y está el Código de Deontología del INCOM para los museos. Otro punto importante también es ejercer una acción educativa para estimular el respeto al patrimonio cultural. La acción que está de más explicarlo, pues es fundamental la acción educativa para concientizar y socializar el respeto al patrimonio cultural, a comprender este fenómeno del tráfico ilícito de bienes culturales, obviamente, ¿no? Otro elemento importante es darle publicidad a los casos de desaparición de un bien cultural, que refiere justamente estas estrategias de la convención. Con esto, pues, da paso o recomienda justamente una especie la creación de una especie de lista roja como la que Interpol maneja, pero de forma interna en los países, con la intención de darle publicidad a esos casos para que la comunidad pueda ver justamente y visualizar cuáles son esos casos de tráfico ilícito. Esto como una estrategia de lucha contra este flagelo, ¿no? Otro instrumento novedoso que incorpora este documento, pues, son la adopción del certificado de exportación, de manera que la salida de un bien cultural se condicione a su acompañamiento del instrumento respectivo, so pena, por lo menos en el caso venezolano, de incurrir en el delito de contrabando agravado. Sin embargo, en este punto la Convención considera tan reprochable jurídicamente el hecho de la exportación como la importación ilícita. De manera que esta misma recomienda que la lucha contra este flagelo debe ser desde ambos flancos de acción, ya que de lo contrario cualquier esfuerzo o política estaría destinada al fracaso. Por tanto, conveniente sería que las instituciones con competencia en la materia puedan coadyuvar a prohibir e impedir tanto la exportación como la importación ilícita de bienes culturales. Y finalmente, está el principio de retroactividad, un principio que rige esta convención y que obviamente ha sido objeto de mucha discusión por cuanto sobre todo tomando en consideración la aplicabilidad de la norma, ¿no?
de las disposiciones que rigen la convención, es decir, no tienen carácter retroactivo. Ellos van a aplicar justamente no ni siquiera desde el momento de la aprobación del documento como tal, sino es a partir de los que los estados lo reconozcan de manera formal mediante la suscripción. Entonces, bueno, a grosso modo, esto creo que sería estas dos convenciones que tienen que ver con o que impactan o tienen relevancia en este tema en el que estamos conversando hoy, como son la Convención de La Haya y la Convención de 1970. Fíjese, profesor, que el aparato legal internacional e incluso el nacional de cada país se ve muy cónsono, pero cuando vemos la realidad en relación a los bienes patrimoniales que han sido llevados legalmente, entre comillas, a otros países, nos ponemos a pensar en la fragilidad de tales leyes, por ejemplo, los códices mayas que están en Europa o la cantidad de bienes de la cultura material del África subsahariana que han sido llevados fuera de sus territorialidades. Entonces, bajo la excusa de la protección también, entre comillas, no se repatrian. ¿Qué sucede con esto? ¿Esa no es una suerte de tráfico también? Esto tiene muchas lecturas y muchas respuestas que dependen de los intereses de quien lo alega, ¿no? Eh, por supuesto que considerando los elementos constitutivos del tráfico ilícito de bienes culturales que hace poco acabo de mencionar, claramente pues no hay duda que estamos en presencia de este fenómeno del tráfico ilícito de bienes culturales. Solo que en ese contexto histórico se ejecutaba mediante saqueo, mediante expolio, el pillaje, y que eran ejecutados por unos actores que se atribuían un derecho aparente de hacerlo. Estamos hablando de la época de la colonización. Bajo este fundamento se crearon grandes cantidades de bienes culturales arguyendo pues justamente ciertos derechos, exhibiendo mandatos de apropiación sobre gran parte de los bienes culturales de los territorios colonizados. Ahora bien, este tema de la restitución de bienes culturales a los países de origen han sido de grandes debates, donde se identifican dos extremos en principio. Quienes consideran que los bienes culturales son patrimonio común de la humanidad y que en consecuencia defienden su libre tráfico internacional, y quienes consideran que los bienes culturales no deben ser separados definitivamente de la nación. En este tema, pues, digamos que la globalización, la modernización, la apertura de la tecnología a través de las redes ha hecho, obviamente, que las distancias disminuyan, y no solamente haciendo una conexión más íntima entre las personas, sino también entre los estados, que ha hecho que ha incrementado, quise decir, los reclamos por parte de los estados afectados, y que a su vez ha propiciado espacios de reflexión y discusión, no solamente del ámbito jurídico, sino también desde la antropología, desde la sociología, desde la cultura en general. Agregando a esto, también hay diferentes convenciones e instrumentos jurídicos que protegen los bienes culturales y han sido adoptados por la UNESCO, tales como la Convención de La Haya de 1954 para la protección de los bienes culturales en conflicto armado, y la prohibición de la exportación e importación de bienes culturales, como es la Convención de 1970 o la Convención de la UNIDROIT de 1995, las cuales refuerzan la solidaridad internacional ante la lucha contra el tráfico ilícito de estos bienes. Sin embargo, el problema esencial no reside en la existencia o no de estos instrumentos, sino más bien en la aplicación y en la aplicabilidad de, de estos instrumentos jurídicos. Y por consiguiente, los estados afectados o quienes reclaman la devolución y restitución de estos bienes deben superar una serie de obstáculos, ¿no? Que pretendo enumerar algunos de ellos y que darán respuesta quizás o nos dirán del por qué el estatus en el que estamos actualmente, ¿no? Eh, Sobre este aspecto, pues es importante destacar el concepto de repatriación
Inicialmente podíamos entender este concepto que abarca las diversas formas en las que puede darse la restitución o el retorno de bienes culturales. Sin embargo, la UNESCO no solamente las ha definido, sino que también marca ciertas diferencias entre una y otra y que tienen gran impacto en la forma de las reclamaciones y que los estados afectados hacen y que muchos aún pues no lo saben. La UNESCO ha dicho que en función de la naturaleza de la salida del bien, pues se utiliza el retorno o se utiliza la restitución. Comenta la UNESCO que el retorno se da en aquellos casos donde los bienes culturales han sido perdidos a raíz del proceso de colonización o invasión extranjera, y la restitución se da para aquellos casos donde los bienes culturales desaparecieron por una apropiación ilegal. Aquí el primer tema de discusión, porque pareciera darle un toque de legitimidad a todos esos saqueos y expolios que se produjeron en el periodo de la colonización, ¿no? Dándole un toque de legalidad a ese contexto. Otro aspecto es la falta de información y la poca transparencia de los medios en materia de restitución. Ya pues que se debe atacar esa suerte de amnesia de la opinión pública, de la opinión de la comunidad internacional, eh, considerando que estas instancias pues evidentemente son el gran motor para que los procesos de cooperación entre instituciones se den para tal objetivo. Otro elemento planteado y que ha conllevado cierto conflicto es el derivado del desplazamiento de estos bienes. Quienes los detentan, estos grandes museos, aluden al hecho de que el transporte de estas piezas las dañaría, sobre todo las de gran tamaño, y que la mejor forma de protegerlas y conservarlas es dejarlas en los museos, ya que en la mayoría de los casos no pueden reintegrarse a sus lugares de origen, y mucho menos los países que reclaman tienen la capacidad o una logística capaz para poder garantizar su preservación en caso de trasladarlo. Pues aquí evidentemente muestra una errónea percepción de que los países demandantes o quienes reclaman su patrimonio no disponen de estructuras y recursos que puedan garantizar la preservación de esos bienes. De manera que la mayoría de las instituciones detentoras de estos bienes suelen utilizar esto, no sé si como una preocupación o como una suerte de excusa o motivo para mantenerlas en sus países. Esto pues evidentemente repercute, creámoslo o no, repercute de algún modo en un sentimiento de inferioridad por parte de los países expoliados, y en las que hoy por hoy, aunque es difícil de creerlo, aunque hoy por hoy constituye un punto de estancamiento en los procesos de restitución. ¿Ok? En muchos casos se ha sembrado esa errónea creencia de no poder recuperar el patrimonio cultural justamente por esa razón, sobre todo en los países subdesarrollados. Pero a pesar de estos argumentos que son desvalorizantes además hacia los países que han sido afectados históricamente, hay otros que han logrado demostrar lo contrario y que reuniendo sus esfuerzos y recursos han podido mostrar el resto de la humanidad su cultura. Un ejemplo de ello es el Museo de Oro de Bogotá, en Colombia, el Museo de Bamako de Malí, o los museos nacionales de Kenia, quienes son mundialmente reconocidos y vienen haciendo un loable trabajo. Por otro lado, hay que decirlo, estos procesos de restitución de bienes culturales a sus lugares de origen ha desencadenado cierto carácter de culpabilidad y responsabilidad por parte de sus detentores, ¿no? Inevitablemente, la acción de restitución conlleva una aceptación tácita de ilegalidad e ilegitimidad de su posesión. Por ello, la mayoría de los países rechazan aceptar esa responsabilidad de sus actos pasados, como justamente en la época de la colonización, alegando que ellos se apegaron, obviamente, al derecho vigente de la época. Otro tema álgido es quienes detentan estos grandes tesoros alegan la posesión legal y que en su mayoría, como he dicho, fueron sustraídos en vigencia y apego a las leyes de la época, de ese contexto. Por supuesto favorables, ¿no?
Por tanto, todos estos bienes que se encuentran en estos grandes museos de renombre internacional, que asumen como propietarios junto a sus países, a sus estados, y por tanto alegan en sus demandas que esos bienes son inalienables y por tanto pues forman parte de su patrimonio, es decir, no pueden ser transferidos, palabras más, palabras menos. Sin embargo, esto es totalmente discutible, ¿no? Si alegamos el carácter inalienable de estos bienes, pues deberíamos explicar cómo los sustrajimos de sus sitios originales, partiendo de ahí. Pero sigamos. No obstante, pues no del todo es cierto que las legislaciones nacionales estén del todo capaces para afrontar este fenómeno, refiriéndome al tráfico ilícito. En algunos países ni siquiera es considerado un delito este tipo de tráfico. Mucho menos existen disposiciones sobre supuestos de restitución o retorno de bienes culturales, o mecanismos, o procedimientos para, ¿no? Y quienes han demostrado cierto desarrollo en algunos casos se encuentran llenos de ambigüedades, contándose con pocos países que cuentan con legislaciones nacionales capaces para hacerle frente a este tipo de conducta. Esto ha hecho difícil afrontar jurídicamente este fenómeno. Por eso es necesario, es imperiosamente necesario eh, el tema de armonizar nuestras normas a los estándares internacionales, a sus recomendaciones. Pues esta gran debilidad es vista, es identificada por los grupos criminales. Y no solamente por estos grupos criminales que hoy día utilizan la modalidad de tráfico ilícito, sino para quienes históricamente han detentado nuestro patrimonio bajo un derecho aparente. Sobre los instrumentos internacionales actuales, si bien hay un aporte sustancial y positivo en la lucha contra este tipo de tráfico, siempre vemos que de fondo afloran ciertas condiciones, y esto es una opinión muy personal, que intencionales o no hacen cuesta arriba tales protecciones o impiden de manera expedita la restitución o retorno de estos bienes. Podemos hablar entonces de la Convención de La Haya, la de 1954, que con su necesidad militar deja mucho que pensar, o la Convención de 1970, que está sujeta a un principio de irretroactividad, lo que lo, lo torna un poco inoperativa justamente para estos casos anteriores a la suscripción de los estados involucrados, ¿no? Asimismo está la Convención de la UNIDROIT, que aun cuando incorpora ciertas novedades y practicidad y que nace en apoyo justamente a la Convención de 1970, igual se torna inoperativa porque pues, la misma ratifica este principio de irretroactividad. De manera que el asunto no está, en este caso, el problema quizás de fondo no es la existencia o no de instrumentos eh, para la lucha contra el tráfico ilícito o para hablar de la restitución y retorno. Yo creo que el asunto está o la dificultad está en la aplicabilidad de estos instrumentos, ¿no? Creo que ahí está el detalle, dirían muchos. No obstante, el derecho internacional también ha sido, pues, también algo ambiguo con relación a este tema, toda vez que en los procesos de restitución y retorno de bienes culturales, si bien brinda oportunidad de ejercer ciertas acciones, como el mismo hecho de retorno y restitución, la misma señala el principio de respeto de derechos adquiridos, encontramos el derecho de retroactividad de la norma, situación que dificulta, que enmaraña, que retrasa, obviamente, las demandas, sobre todo para estos casos de sustracción de bienes culturales en época de colonización. De manera que no ha sido suficiente la norma, o por lo menos no ha sido clara hasta el momento la norma internacional.
ni la nacional para, para concretar disposiciones eficaces que hagan expeditas y reales estas demandas de restitución. Toca apelar en la actualidad, no, toca apelar a la voluntad de las partes. Y un ejemplo de ello, pues, un ejemplo que fue notorio y comunicacional en la decisión del presidente francés Macron, que anunció en el 2018 devolver objetos pertenecientes a varios países africanos. Eh, Otro ejemplo, sí, digámoslo que un ejemplo a resaltar es el trabajo que viene desarrollando la UNESCO mediante la creación en el 78 de ese comité intergubernamental que justamente es para fomentar el retorno de los bienes culturales eh, en los casos de apropiación ilícita, en los casos de esos bienes que fueron sustraídos, fueron saqueados, fueron expoliados en el periodo de la colonización. Este instrumento tiene la finalidad de facilitar las negociaciones bilaterales encaminadas a la restitución y retorno de estos bienes, ¿no? Y también busca alentar, evidentemente, a otros países a trabajar y a concretar ese tipo de acuerdo con ese objetivo. Ha dicho además que esto es un espacio donde se facilitan las negociaciones bilaterales, donde las voluntades deben dirigir eh, justamente las intenciones, y ha dicho de manera categórica que ese espacio no tiene la función jurisdiccional, no es un tribunal, es decir, pues no es un tribunal de resolución de litigios, por lo que sus decisiones no son de carácter obligatorio, por lo que cobra fuerza lo que vengo comentando, que se apela únicamente a la voluntad y el compromiso de las partes. Eh, Situaciones que hay que reconocerlo, o sería un error no reconocerlo, de repatriación, de retorno de bienes, desde luego que se han dado desde estos espacios. Son muchísimos, de verdad, son muchísimos, pero aun cuando son muchísimos, plasmados en una lista, cuando los vemos en números, aún creo que se quedan cortos, ¿no? Todavía más del 80% de los bienes que fueron expoliados durante esa época de colonización aún se encuentran en estos países desarrollados, en estos grandes museos. Sin embargo, bueno, desde acá siempre se alienta que continúen y que estos esfuerzos o estas decisiones aisladas, estas voluntades aisladas, sigan aumentando y que todo la copiemos, evidentemente, pero siempre con la esperanza de que en un futuro, más allá de que existan y que aplaudimos, evidentemente, siempre la vamos a aplaudir, intenciones como esta, como la del comité más allá de estos instrumentos donde la voluntad le da vida a estos instrumentos, exista desde el derecho internacional, ok, mecanismos eh, desde también desde la jurisprudencia internacional existan opiniones vinculantes para que de una manera eficaz podamos o puedan los países afectados hacer sus reclamos con la esperanza de tener buenos resultados, ¿no? Digámoslo con la esperanza, y lo digo con ahínco, de tener estos buenos resultados, porque me estoy acordando ahorita, por lo menos el caso de Grecia, que aún todavía no ha podido recuperar eh, eh, parte de los mármoles de su Partenón, y que ha venido de litigio en litigio hasta no hace tanto. Ya desde 1800 o 1830, desde el proceso de su independencia, desde esa época ya vienen ellos ejerciendo acciones, ¿ok? Agotando todas las vías legales posibles, y a la fecha aún no han tenido éxito en su solicitud.
Por eso, desde estos espacios siempre vamos a procurar alentar que nazcan, se crean o que se puedan crear instrumentos legales, que si bien aplaudimos estos instrumentos de carácter donde se generen voluntades y compromisos, lo aplaudimos, también queremos obviamente instrumentos legales que sirvan para de manera eficaz adelantar un poco y llegar a un equilibrio. Evidentemente, ¿no? Es un equilibrio lo que, lo que queremos. Somos de lo que apostamos a que si bien es cierto, no pueden permanecer en estos lugares eh, y que estos bienes deben volver a su sitio de origen, tampoco eh, es que estos bienes todos tengan que volver a su sitio de origen. Evidentemente, bueno, la humanidad tiene todo el derecho en función de ese carácter universal de disfrutar sí, de disfrutar de la puesta en uso del patrimonio cultural del mundo, pero bajo controles, bajo una posición justa, que es precisamente una posición de la que no tenemos ahora. Entonces, a grandes rasgos, estos son algunos elementos que dan respuestas a ese interrogante y por eso eh, eh, es que tenemos el estatus que hoy tenemos. Usted como especialista en el área, ¿cuál piensa que debe ser el rol de las comunidades para la protección y salvaguarda de sus bienes culturales y patrimoniales para evitar el tráfico ilícito? Y también dentro de esta pregunta yo le voy a hacer como tres preguntas en una. En relación específicamente a la educación patrimonial, ¿cómo cree que ésta puede contribuir con la toma de conciencia social ciudadana para proteger los bienes patrimoniales de esos vandalismos? Y desde esto, ¿cuál cree que puede ser el rol de las instituciones académicas u otras instituciones en este sentido, en este mismo sentido de protección y salvaguarda? No es un secreto que tanto la comunidad como las instituciones del Estado se constata un alto nivel de desconocimiento sobre la función social del patrimonio cultural, vinculándolos únicamente con fines comerciales y peor aún a un tipo de bien sin valoración alguna de interés, por lo que esa relación cultural entre el sujeto y el bien muchas veces no está del todo madurada o clara. Como consecuencia no se sienten identificados ni representados y mucho menos pues valorar el aporte científico, educativo, histórico que estos ostentan. Justo por esta razón es que hoy por hoy el comercio ilegal sobre estos bienes se considera inexistente en algunos casos o de poco impacto como para preocuparnos por eso, lo que ha generado inconsistencia y debilidad a la hora de enfrentar este tipo de flagelos en las que se ve involucrada la comunidad y que aguas abajo han generado decisiones de funcionarios de instituciones públicas no conformes con los principios de protección y defensa del patrimonio cultural. De ahí lo importante, el rol que juega la comunidad en la lucha efectiva contra este fenómeno, ¿no? Pues conforman estos el primer anillo de valoración y defensa sobre estos bienes que conforman el patrimonio cultural. Una comunidad sensibilizada de todos esos elementos constitutivos que intrínsecamente ostenta el patrimonio cultural permite crear el escenario que facilite esa relación necesaria entre la comunidad con su patrimonio cultural, que es apropiarse, que es sentirse identificado y representado no solamente por esa materialidad, sino por la simbología que ésta representa. La oportunidad de siempre de recordar nuestro pasado, de poder disfrutarlo en nuestro presente y garantizar ese legado a futuro a nuestros hijos. Eso es lo que a grosso modo representa y debe representar el rol de la comunidad consciente de su patrimonio cultural. Por supuesto que claro está, el Estado tiene la obligación constitucional y legal y moral de apoyar mediante sus políticas a la solución de las distintas necesidades y demandas de la comunidad, de acuerdo a sus realidades, a sus distintas realidades, ¿no? Mediante campañas divulgativas, de concientización, de socialización,
eh, de reconocimiento justamente al valor cultural e histórico que ostenta el patrimonio, explicando no solamente sus potencialidades, sino también sus vulnerabilidades al que estos se encuentran sometidos, ¿ok? Así como por ejemplo el tráfico ilícito de bienes culturales, ¿ok? Que es una vulnerabilidad por excelencia del patrimonio cultural. En ese, en ese mismo orden, pues, es importante que se fomente la realización de actividades relacionadas con la protección del patrimonio, donde pueda comprender justamente la comunidad que esa participación activa o que su participación activa es vital para garantizar en tiempo y espacio los valores que ostentan estos bienes y que a su vez nos permite a nosotros afianzarnos o afianzar nuestra identidad. No obstante, hay que agregar que la comunidad no es una burbuja que se encuentre inmutable en tiempo y espacio, sino que es ella quien recrea los espacios día a día, en el campesino que labra su tierra, en el transportista que sale todos los días a trabajar, en el estudiante que va a sus clases, en el joven que acaba de graduarse e ingresa al campo laboral, en el que ahorita les ha encomendado un puesto de alta responsabilidad en la toma de decisiones, o es el oficial de policía que se encuentra en un puesto de control, o simplemente es el hombre o la mujer que lleva sobre sus hombros la administración de un país. Por ello todo pienso que comienza desde nuestros espacios, desde nuestra comunidad y del grado de sensibilización que tengamos sobre nuestro patrimonio, pues en ese mismo grado seremos capaces de afrontar nuestras dificultades. En este caso, de luchar contra ese patrimonio, disculpen, contra el tráfico ilícito de bienes culturales. Esto hace, por supuesto, la diferencia, ¿no? Bien sea en la precisión de una denuncia a tiempo, de hurto, de una excavación clandestina sobre bienes patrimoniales de mi comunidad, bien sea tener claro cuáles son las instituciones a donde puedo acudir a la hora de realizar alguna denuncia o consulta, bien sea al darle la prioridad justa cuando de patrimonio cultural se trate en las políticas de Estado, bien sea en la detención a tiempo en un puesto de control fronterizo o aeroportuario de circulación ilegal o dudosa de bienes pertenecientes al patrimonio cultural, con la convicción de que la ley me respalde sin que sea sujeto de cuestionamiento futuro. Bueno, y después de esta clase magistral, desde este espacio virtual reiteramos nuestro enorme agradecimiento a nuestro querido colega, el investigador Rian Carlos Ramírez, que nos ha dado luces y amplios conocimientos sobre las problemáticas contemporáneas del tráfico ilícito de bienes culturales, un tema por demás que vale la pena analizar hermenéuticamente desde nuestras propias realidades. Me es hora de despedirme y lo hago lleno de agradecimiento hacia usted, mi querida doctora y profesora Jenny, a su equipo de Conversarte, a todos los oyentes por permitirme acompañarles y poder compartir estos espacios. Siempre esperando que haya sido de gran provecho el tema y que esto sirva pues para seguir avanzando, no solamente en la defensa del patrimonio cultural, ¿no? Sino seguir avanzando en ese gran desafío colectivo que es de garantizar en tiempo y espacio eh, ese gran legado y que lo podamos transmitir a generaciones futuras. De manera que bueno, me despido, muchísimas gracias y bueno, sin más que estén bien todos, ¿no? Muchas gracias. Y a ustedes, siempre agradeciendo su presencia y apoyo a nuestro proyecto Conversarte, les invitamos a seguirnos en nuestro canal YouTube, escuchar nuestros podcasts, comentar, darle like y seguirnos también en Instagram @conversartepodcast. Salud y vida desde el respeto a todos los seres del planeta Tierra. Un gran abrazo. Hasta una próxima oportunidad.